¿Cómo están? Bienvenidos, mucho gusto. Que dicha tenernos por acá nuevamente en estos podcasts Pinot Good CR. El de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y básicamente es que vamos a hablar de las técnicas de ventas para que puedas pasar de esos likes a billetes, para que puedas pasar de esas publicaciones a dinero, para que puedas ganar más. Como ya saben, mi nombre es Eder, mucho gusto. En este su canal Pinot Good CR ustedes tienen unos 70, 80 videos aproximadamente de cómo crear artesanías, de cómo crear muebles y varios podcasts de cómo hacer un taller más rentable, de cómo hacerlo más eficiente, de cómo hacer crecer un taller, cómo hacer crecer un taller de artesanías, taller de mueblería y varios más. En este caso, lo que queremos es que ustedes aprendan a cómo vender más, a cómo pasar de esos likes a la plata con lo que son 7 tácticas de ventas, 7 formas de vender fácil, sencillo, que usted pueda aplicar o que tal vez incluso esté aplicando en este momento, pero que no la conozca, que no sepa qué es lo que está haciendo, que no conozca cuál es esa táctica, que no conozca cómo la pueda mejorar. Lo que queremos es que en este 2025 ustedes puedan vender más o puedan comenzar en este 2026 aplicando todas las tácticas que son las que vamos a mencionar, las que vamos a hablar ya en este canal. Ya ustedes saben cómo usar redes sociales, entonces ya saben cómo utilizar el TikTok, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp para lo que son las publicaciones. Entonces ahora con estas tácticas de venta, usted puede convertir esos likes en plata, en billete. Entonces lo que vamos a hacer es ir desarrollándonos poco a poco con los 7 procesos que vamos a comentar para que ustedes puedan incrementar sus ventas. Entonces, comencemos por la más sencilla, comencemos por la táctica principal que está ligada a todo lo que hemos venido hablando en este podcast, a todo lo que hemos venido hablando en esta seguidilla de videos que hemos hecho hasta el momento, si han visto los anteriores. Entonces, por ejemplo, la idea es que es igual, ustedes tengan mucha experiencia o poca experiencia, sean un taller de artesanía, sean un taller de mueblería, sean una fábrica, sean un independiente, incluso ustedes se dediquen a vender otras cosas, no sé, vendan ropa o vendan cosméticos. Las tácticas de venta aplican para cualquier tipo de negocio. Como les he dicho en muchos videos, si usted exhibe, vende, si usted ofrece, vende, si usted no exhibe, no vende, si usted no ofrece, no vende. Entonces es muy importante por lo menos conocer algunas tácticas básicas, como por ejemplo, táctica número 1, el detrás de escenas. Ya en un podcast anterior lo comentamos, que es que básicamente ustedes deberían de crear una historia, no solamente vender un producto. Entonces la táctica detrás de escenas es que, por ejemplo, si estoy haciendo, no sé, una cama, entonces yo pues hoy subo una historia donde seleccioné la madera, que compré, digamos, la mejor calidad o la calidad más adecuada para lo que estoy haciendo. Mañana subo una historia donde ya la corté. Paso mañana subo una historia donde ya la armé. El siguiente día subo una historia donde ya está pintado. Y el día que sigue subo una historia donde ya la vendí. Entonces usted va creando historias día con día del proceso y está creando, digamos, confianza con sus clientes que están viendo todo lo que usted hace para poder crear ese producto, con lo cual usted pueda justificar un precio más alto, porque ustedes están haciendo un producto personalizado. Entonces crear una historia con los Instagram, los Reels, con los TikTok, cortico, como les decía siempre, tal vez 45 segundos mucho, 30 segundos, más de 15 segundos obligatorio, no pueden ser tan corticos, 18 o 20 segundos, 45 la media. Entonces ustedes van capturando diferentes partes del proceso hasta que el producto está listo, hasta que se vendió y lo van subiendo día con día. Ahí tienen material para publicar y tienen un material para crear una historia y ese material está ligado a la táctica número 1 que es behind the scene o detrás de cámaras. Ahí perdonen el inglés, el anglitico. Nosotros los ticos pues tenemos problemas con el inglés en la pronunciación por nuestro acento. Em, entonces, táctica número 1, detrás de escenas. Entonces, ¿qué es? Pues darle una historia a lo que usted está haciendo. Darle un seguimiento a lo que está haciendo te sirve para crear contenido y te sirve para crear garantía con tu cliente de que estás haciendo un producto más premium que el de la competencia.
o estás haciendo un mejor producto que el de ellos, porque simplemente el de la competencia no hace eso, no crea un detrás de escenas. Ok, ahora, táctica número 2, edición limitada. Pues ustedes lo que pueden hacer es que por lo menos una vez al mes pueden crear algo que sea de edición limitada, algo que ustedes hagan y que básicamente nunca más vuelvan a hacer, o como por ejemplo estas bases para celular que yo hice, que son bases para celular tipo chocolate. Entonces, ok, en este mes vamos a sacar esta edición limitada, estas 10 bases tipo chocolate, tienen esta hechura y solamente vamos a tener 10. Pueden hacer las preofertas, pueden apartar el producto por un valor de tanto. A las primeras 10 personas que compren se los vamos a dejar, no sé, en $3, $4. Y ya después, digamos, de que pasó la edición limitada y todo lo demás, pues hacen una que se parezca un poco y ya la ponen en $6, suben un poquito más el precio. Entonces ustedes están creando con el cliente la necesidad de que comprar un producto que sea en edición limitada. O no sé, o tienen una madera muy bonita, entonces hacen algunas tablas bonitas, algunas tablas con un mango curvo, unas tablitas de picar, de charcutería, con algún tipo de madera bien bonita, que sí va a ser una edición limitada porque esa madera no se va a volver a conseguir, porque puede ser tal vez un corte especial de alguna especie muy cara, una especie, digamos, de que haya poco en su lugar, en su país. Entonces sacan ahí unas 5 o 4 tablitas y les ponen edición limitada, tal vez les graban con un sello, les pegan un sticker o lo graban con router o le ponen algún detallito, entonces sacan una edición limitada y lo que hacen con eso es crear la necesidad con el cliente de obtener ese producto porque es una edición que nunca más va a volver a estar. Entonces, como dice la palabra, una edición limitada. Entonces, son tácticas que se pueden implementar para ofrecer y vender un producto y que crean necesidad, aumentan la venta, que simplemente tengo estas 10 tablas de roble, de ébano y valen tanto. Que decir, tengo estas 10 tablas de edición limitada con este pequeño detalle, con esta hechura, que salen tanto y que no vamos a volver a hacer porque este material es un material escaso. Entonces ahorita le ofrecemos la oportunidad de adquirir ese producto de edición limitada. Solamente 10. ¿Ves? Ya cambia la temática, ya cambia la necesidad, ya cambia el objetivo y ya crea que el cliente tenga la necesidad, volvemos a la redundancia, de adquirir ese producto antes de que se agote, antes de que nunca más vuelva a ver. Entonces esa es la segunda táctica. Ahora bien, vamos con la táctica número 3. Una venta cruzada. ¿Qué es una venta cruzada? Ok, la venta cruzada es que, por ejemplo, si a mí me piden hacer unos portavasos, unos cuadritos de madera que se utilizan en los bares para poner vasos, entonces yo también podría hacer abre botellas, podría hacer una tablita de quesos pequeña y hago un combito y le digo al cliente, mira, ¿por qué no compras un combo? Llevas tus portavacitos, llevas un abridor de botellas y llevas esta tablita para quesos. Entonces estás llevando un set, un combito y te hago este precio por ser combo. Entonces adquieres 3 productos, vas a vender 3 productos en lugar de vender solamente un portavasos. O tal vez si te piden una tabla de charcutería grande para exhibición, le dicen, mira, ¿por qué no le quieres en combo? Esta otra más sencilla para que haga los cortes, para que haga todo lo demás. Y en la tabla grande nada más vas a hacer lo que es la exhibición de producto y te hago precio y te hago un combo. Entonces te vendo la grande y te lleva también la pequeña por un buen precio. O creas jarras y ofreces la grande junto con la pequeña. Mira, la grande para vos, la pequeña para tu hijo. Así ya pueden disfrutar ahí, usted con su cervecita, su hijo con su fresquito, cuando se viene una película y se llevan un combo, entonces te hago precio. Entonces, la idea es crear siempre paquetes. Vendes una cama y le dices al cliente, mira, por tanto más, te puedo hacer la veladora con la misma chura de esta cama para que te combine de una vez, entonces adquieres el combo. Usualmente yo la veladora la vendo en $100, pero si usted compra la cama, esa veladora te la puedo dar en $25, que casi que podría ser el costo, pero al final estás vendiendo 2 productos y una cosa sale de la otra y como les decía en el programa anterior, si usted hace más cosas al mismo tiempo es más eficiente que solamente hacer una cosa. Entonces, si hace uno de algo, casi siempre es pérdida, excepto que sea algo personalizado, algo grande, algo que digamos que valga la pena. Pero cuando son cosas pequeñas tienes que hacer muchas. Entonces siempre puedes crear un combo, puedes crear un kit, puedes ofrecer un producto más y te garantizo que más de algún cliente te lo va a comprar. Algunos te dirán no, otros van a decir que sí. Entonces estás creando más venta con un producto inicial, agregándole un producto secundario.
un producto relacionado a lo que le están pidiendo. Entonces son puntos a tomar en cuenta. Ahora bien, la otra táctica que podemos implementar es el testimonio. Bueno, no me gusta hablar de religión, ni de política, ni de fútbol, porque son temas en los cuales las personas pues siempre tienen discusiones y puntos diferentes de ver, pero realmente el testimonio es algo que se utiliza mucho en religiones. Entonces mucha persona sigue algo por el testimonio de otro. Entonces también aplica para las ventas. Cuando vos le vendes, no sé, un desayunador muy bonito a un cliente, le dice, mira, ¿por qué no me mandas una foto con el tenés instalado en tu casa? Solamente el mueble. Entonces se publica, gracias, don Manuel, por la compra de este mueble, ya está instalado en su casita. Entonces lo sube a un short, lo sube a una publicación de Facebook, lo subes a tu estado, o cuando vendes, no sé, un jueguito de jarras, una cosa así. Entonces, ¿por qué no más una foto cuando ya las tenés ahí en la mesita donde la vas a exhibir? Cuando vendes una tabla de charcutería, mira, ¿por qué no me mandas una foto cuando ya estás disfrutando de los cortes de carne, cuando ya tienes exhibido el producto? Entonces, el cliente te manda la fotografía. Entonces creas una publicación, etiquetas a la persona, etiquetas el lugar donde se hizo la publicación, donde se exhibió el producto. Entonces estás creando un testimonio y ese testimonio garantiza ventas a otros clientes que van a ver, mira, sí, yo conozco a don Juan, mira, si don Juan le compró a este taller, le compró a este muchacho, le compró a esta fábrica, yo debería comprarle, porque yo sé que don Juan solo cosas buenas compra. Entonces, ves, ya estás creando una cadena, estás creando más clientes, estás atrayendo más clientes al negocio a través de lo que es el testimonio visual, lo que son ventas sociales. Entonces, si alguien te pide, no sé, por ejemplo, una cocina grande, entonces usted la hace, la crea, tal vez la base la instalas o algo así, y tomas fotos. Este es el producto ya instalado en la casa de Doña María, es una cocina con ambientes aéreos, con puertas levadizas, con una isla del centro. Es un producto que lo hicimos aquí en Peanut Good CR. Dejamos nuestros números, nuestros enlaces y tal vez etiquetas a Doña María, tal vez Doña María se mete etiquetas, sí, muy bonito ellos, trabajan muy bien, muy rápido, muy eficiente, muy buena calidad. Tú estás creando un testimonio, estás creando más valor a tu producto simplemente aplicando la táctica del testimonio visual, que, que en lugar de venir y vender la cama y ya se fue la cama de Doña María y era una cama bonita y listo, y ya y ni se sabe, entonces usted siempre trate de hacer que tus propios clientes te hagan propaganda, de que tus propios clientes participen de una publicidad que es gratis a través de lo que es un testimonio visual. Es una táctica que funciona muy bien y que no cuesta más que pedirle al cliente que le comparta la foto donde ya está el producto en uso. Es algo muy sencillo y algo que todo el mundo puede hacer y que la mayoría de las personas no hacen. Como vuelvo y te repito, crea una historia. No seas un almacén de venta mayorista, no seas igual que tu competencia porque te vas a quedar estancado en el olvido. Ahora todo es más dinámico, ahora todo es con más interacción. Ok, ahora en otra táctica que funciona muy bien es la que es la preventa. Ok, entonces por ejemplo, yo en este canal tengo varios videos de cómo utilizar Moodle 3D, que es un app para diseñar muebles en 3D. Tal vez usted sepa utilizar Sketches, tal vez sepa utilizar AutoCAD o tenga alguna otra aplicación para diseñar un mueble. Entonces usted va y se diseña, no sé, un mueble bonito, tal vez un desayunador pequeño que quepa en cualquier casa. O una mesita pequeña, una mesita de redones pequeñitas con dos sillas, muy bonita, algún corte minimalista, algún diseño muy bonito, lo haces a través de una aplicación. Entonces usted llega y publica un render, un video o fotos o algo así y pone, ok, vamos a poner en preventa este producto. A las primeras 4 personas que se reserven el pedido con el, no sé, el 25%, 50%, se los dejaremos en tanto. Entonces, estamos tomando órdenes, escríbanos, reserve, para que no se quede sin el producto porque va a ser incluso de edición limitada. Entonces, estamos ganando un 100% con este negocio porque no estamos invirtiendo más que el tiempo para crear el render, el video, la foto. Estamos vendiendo un producto que ni tan siquiera hemos iniciado en construcción. Si ofrecemos 4 y pedimos un 25%, entonces 4 veces 25 es un 100%. O sea, estamos vendiendo completamente una
sin haberla hecho en un sistema de preorden para entregar en tal fecha y estamos adquiriendo la ganancia de una completa. Entonces ves cómo podemos crear ventas sin ni tan siquiera haber hecho el producto, con solamente invertir unos 10 minutos en diseñarlo, algo que usted sepa que puede vender bien, que sea bonito, que sea agradable, que usted pueda crearlo, lo pone en preventa o no sé, o 10 tablas de charcutería edición especial con mango curvo y vamos a regalar un portavasos. Entonces a las 10 primeras personas que encarguen las tablas con un 10% de adelanto, iniciamos el proyecto y las entregamos en tal fecha. Entonces si 10 personas se pagan el 10% de 10 tablas, te están pagando una completamente. Estás vendiendo una completamente sin haberlas hecho. Entonces cuando ya produce y entrega y todo lo demás, pues obviamente viene el resto de ganancia. Pero estamos creando ventas sin haber hecho nada más que una publicación. Entonces el preventa, diseños innovadores, diseños bonitos, vende sin necesidad de haber invertido un colón. Entonces ves cómo pueden utilizar una estrategia tan sencilla como lo que es una preventa, una preorden de un producto. O vamos a hacer 3 camas, edición especial en este precio, resérvela con el 50% o con el 33%, son 3 camas, entonces 33 por 3 son 99%, estamos cobrando una. Entonces ustedes tienen que simplemente plantearse diferentes formas de vender que no sea la forma tradicional, con tácticas sencillas, con formas como estas que les estoy explicando, que cualquiera lo pueda hacer sin tener mucho conocimiento. ¿Ok? Entonces, ahora, ligado a todo lo que hemos hablado, la otra táctica que existe, que es muy fácil de utilizar, es el storytelling, que fue ligado al punto número 2, si no me equivoco, que es crear una historia en el producto. Entonces, todo producto que usted venda, siempre agregue etiquetas del lugar, agregue hashtags relacionados al producto para que usted pueda crear una historia. Entonces, muebles, Carrier y Pocosí, Peanut Good, Carrier y Pocosí, artesanías, Carrier y Pocosí, artesanías Limón, Peanut Good Limón, muebles Don Juan Limón, muebles Don Juan Costa Rica, muebles Lázaro Argentina, muebles Pedro México. Entonces crean una etiqueta que se repite a través de todas las publicaciones. Entonces ya la gente puede encontrarte simplemente con una etiqueta. Si ponen muebles Cariari, vamos a salir de primero nosotros que estamos creando las etiquetas con Peanut Good Cariari, con muebles Cariari. Entonces tenemos que ir creando un storytelling de todo lo que nosotros publiquemos y hagamos, con ubicaciones, con etiquetas, con descripciones y con comentarios. Pedirle a nuestros familiares que comenten las publicaciones, no necesariamente a los clientes, para que eso cree, digamos, un registro y para que cualquier algoritmo de búsqueda de cualquier plataforma nos va a referir a nosotros porque somos los que tenemos más comentarios, tenemos más etiquetas, tenemos una historia detrás de lo que hacemos. No simplemente colguemos la foto en el Facebook y ya, una foto, mueble vendido. Sí, pero vendido a dónde, quién lo vendió, quién lo compró, de qué es el mueble, cómo lo hicieron, dónde lo hicieron, para qué sirve. O sea, creen una historia. Póngale información a todo lo que usted hace y la información vende. Entonces el storytelling es otra táctica de venta que le garantizo que el 99% de las personas que son emprendedores o las personas que trabajan en lo propio, pequeños talleres, no usan. Las empresas sí usan mucho el storytelling. Cuando se ve una publicación de una empresa siempre hay una ubicación, siempre hay un lugar, siempre hay una descripción, siempre hay una misión, una visión, siempre hay información, porque eso las empresas saben que venden. Y nosotros como emprendedores, como pequeños vendedores, como carpinteros, como artesanos, tenemos que crear eso, el storytelling, no simplemente una publicación vacía. Por más buena que sea, por más bonita foto que sea, por más producto bonito que sea, si no hay información, quedará en el olvido. Ok, entonces ahora la última táctica que les puedo comentar es el seguimiento inteligente
o el seguimiento, o el CRM que llaman muchas empresas, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en tecnicismos porque la idea es que hablemos más sencillo y que cualquier persona pueda comprender lo que estamos aquí tocando, el tema que estamos tocando. Entonces el seguimiento inteligente, pues no es que yo todos los días le voy a preguntar a un cliente, ¿me va a comprar el móvil? No, o sea, eso ya es acoso, te van a bloquear, es invasivo, te pueden demandar. Entonces, te pongo un caso. Hoy un cliente escribió para preguntar el precio de las jarras. Y entonces doña Susana quería saber cuánto cuesta la jarra. Entonces ya Pinus se comunicó con doña Susana y dijo, mira doña Susana, tenemos estas que valen 7,000 colones, que son más o menos 14 dólares. Y tenemos esta otra versión que vale 20 dólares, que son 10,000 colones, que es personalizado. Son de capacidad de 1 litro, tienen esta forma, esto y el otro. Se le brindó toda la información. Entonces doña Susana, bueno, muchas gracias. Murió. ¿Ok? Pero usted lo que debe hacer es llevar un seguimiento y tal vez en un mes o en 2 meses, yo digo más o menos tal vez en un mes, incluso puede ser que una semana o 15 días. Doña Susana, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Qué te pareció la jarra? ¿Te pareció bien el precio? ¿Buscas algo diferente? Puede ser que te responda, puede ser que no. Pasaron 2 meses, vuelves a escribirle. Pasaron 3, 4 meses, vuelves a escribirle. Incluso pasaron 6 meses, vuelves a escribirle. A veces, en el cuarto intento que usted haga para buscar una venta, para seguir un cliente, puede hacer que ese cuarto intento se traduzca en una venta. No como dice el dicho, que la tercera la vencida. A veces no aplica. A veces la cuarta la vencida. O a veces la quinta la vencida. O tienes tus listas de difusión y de vez en cuando estás publicando los productos que tienes en stock o lo que estás ofreciendo. Y te garantizo que puede ser que alguien hoy te pregunte, no te compre, y tal vez allá en unos cuantos meses usted vuelve a publicar. La persona ve la publicación o se la manda con un mensaje directo o un correo electrónico y te compra. Porque puede ser que en el momento esa persona no tuviera el dinero para comprar el producto o estuviera indeciso y pasó el tiempo y ya tomó la decisión de comprarlo. Entonces, el seguimiento es importante porque muchas ventas no se dan en el primer intento. A veces tampoco se dan en el segundo, ni en el tercero. Algunas se dan hasta en el cuarto intento. Entonces, el seguimiento de las ventas es algo que no cuesta nada y que lo que pueden hacer ustedes es simplemente llevar un registro de los clientes que compraron y que no compraron. Y en un periodo de un mes, 2, 3, 4 meses, se le manda un mensajito personalizado. Mira, don Mario, ¿qué te pareció el juego comedor? Hace 3 meses comentamos, ahorita tenemos esta promoción, te podemos dar este descuento, te podemos dar esta chura diferente, te podemos dar esta regalía. Mira, doña Susana, para este mes voy a tener 25% de descuento en las jarras que usted me preguntó hace 6 meses. ¿Estás interesada en adquirirla? Entonces te la podemos dejar en tal precio. Entonces usted puede crear promociones personalizadas para esos clientes que en algún momento te pidieron el parecer, te pidieron la oferta sobre un producto y te garantizo que más de alguna de esas resultarán en ventas. No solamente esperar a que el cliente vuelva a preguntar, a veces nosotros somos los que tenemos que preguntar, buscar, porque al final el interesado es uno, de cómo vender más, de qué tácticas aplicar para vender. Entonces por acá estamos tocando tácticas muy sencillas, muy básicas, que cualquiera debería de utilizar o puede hacer que ya esté utilizando, nada más que no tuvieras claro el nombre o no tuvieras claro cómo es la táctica, simplemente de forma empírica usted la desarrollaba, la implementaba. Entonces el seguimiento de los clientes es algo primordial. Igual para preguntarle cómo le está yendo con el producto, le ha salido bueno, le ha salido malo, tuviste algún problema, puede ser que el cliente pues le bendices una silla y una pata está chueca, puede ser que esa pata chueca no fuera por, digamos, por ustedes, que ustedes la diseñaron bien, fuera que pues, el cliente pues lo utilizó mal o algo por el estilo, entonces le ofrece la opción de una reparación por tal costo o se lo da como una cortesía. Y créame que ese cliente va a quedar contentísimo porque vos le reparaste la pata de la silla gratis y puede ser que ahora sí ese cliente te compre la cama porque sabe que si pasa algo usted le va a colaborar, porque sabe que usted está ahí para él, que le está preguntando. Entonces, en el seguimiento se puede dar cuenta de muchas cosas. También se puede dar cuenta si fue que usted actuó mal, si fue que usted le dijo mal. Puede ser un día, no, es que sinceramente no me gustó cómo usted me habló. Vieras que su tono no me gustó, entonces ya le baja el tono. Usted tiene que saber que todos los clientes son diferentes
que ningún cliente es igual y que usted no es Amazon, que usted no es eBay, que usted no es Temu, que usted no es Shein, que usted es una persona que ofrece un trato personalizado, un trato diferente, porque usted no puede competir contra empresas grandes. Entonces, su táctica de venta principal es usted. Usted como vendedor, usted es su táctica principal, usted es la persona que es la cara de la empresa, usted es el que tiene que amoldarse al cliente, desarrollarlo, saber cómo entrarle y cerrar esa venta, porque el interesado es usted. El cliente, si usted le habla mal, va a ir a otro lado a comprar. El cliente, si usted le habla feo, va a ir a otro lado a comprar. El cliente, si usted no le dice nada, va a ir a otro lado a comprar. El cliente, si usted no le responde, otra persona le va a responder y va a ir a comprar. El cliente, si usted no le ofrece, va a ir a otro lado donde sí lo ofrecieron y va a comprar, porque puede ser que vio su publicación de camas, pero otro lado le escribió directamente porque vio que le dio me gusta a su publicación, porque vio que comentó su publicación, y como usted no le respondió, entonces la competencia que sí hace eso, se fijó y dijo, mira, doña Juana, andabas buscando una camita, nosotros nos llamamos Camas Costa Rica, tenemos esta promoción, ¿te interesa? Se hizo la venta. ¿Por qué? Porque Camas Costa Rica sí le respondió, sí buscó doña Juana, sí le escribió, sí le trató dio un trato personalizado. En cambio, Muebles Pan no, ni tan siquiera respondió el mensaje. Le escriben por WhatsApp, no le interesa responder mensajes, lo llaman, no contesta el teléfono. ¿Por qué? Porque don Juan está acostumbrado que tiene que ir hasta el taller a buscarlo, hacer el pedido y hasta pagarle de contado. En algún momento ese ciclo se va a acabar, la gente va a dejar de ir a buscarlo, la gente va a dejar de implementar eso. Entonces don Juan se va a quedar sin vender camas y Camas Costa Rica va a vender más porque ellos sí le dan seguimiento al cliente, ellos sí buscan clientes, ellos sí son personas que publican, que interactúan. Entonces tienes que ser más dinámico con las tácticas de venta. Tienes que dejar ese modelo obsoleto que ya en el 2025 no se utiliza. Entonces recapitulemos. Eh, Opción 1, bueno, consejo número 1 o táctica número 1, el detrás de escenas. Crea una historia de lo que estás haciendo. Consejo número 2, edición limitada. De vez en cuando saca un producto con alguna especie en especial, con alguna madera en especial o algún detalle o alguna cuestión que sea de cantidad limitada. Lo que son paquetes, combos, ofrece más de lo que te están pidiendo. En algún momento alguien te va a comprar. Número 4, el testimonio. Que tus clientes te pasen retroalimentación de lo que le vendiste para que usted lo publique y cree confianza. Punto número 5, preventa. Diseña algo, hace el video, busca fotos de algo que usted pueda hacer. Hay gente que vende con fotos tomadas de Pinterest, tomadas de Google, de cosas que nunca han hecho. Las publican, alguien le dice que lo quiero, va y lo fabrica y lo vendió porque lo hizo a través de una foto, le dio un adelanto, cero inversión, cero gasto, simplemente algo de tiempo y generó una venta con una imagen de algo que nunca nadie había hecho, pero que puede hacer obviamente. Entonces, lo que es la preventa, hay cero riesgo, cero pérdida, como dicen. El storytelling, bueno, lo que es la venta local, lo que es darse a conocer en su zona, con etiquetas, con información, con decir dónde somos, qué hacemos. Entonces es muy importante que todo tenga información para que los algoritmos de búsqueda te puedan recomendar a vos sobre la competencia. Entonces, importantísimo. Y la venta inteligente, como les dije, el seguimiento. Siempre, siempre darle seguimiento a los clientes. Eso es importantísimo. Nunca dejen un cliente sin contestar. Instalen WhatsApp Business para que por lo menos se responda solo mientras usted logra abordarle, contestarle o contrate a una persona si es mucha la gente que interactúa a través de redes sociales para que solamente te vea eso. Por lo general esa persona se saca el salario solito. Las ventas ahora todo es en redes sociales. Entonces no es un gasto, más bien es un beneficio porque te va a incrementar el negocio. Para recapitular, bueno, tenemos los 7 puntos, ¿verdad? Entonces, si te sirvieron esas tácticas, si las sabes utilizar, si utilizas otras, puedes hacerlo en los comentarios, comentar cuál táctica utilizas, qué te funciona más, qué te sirve más. Ya saben, suscribirse a este canal, PinudCR, ver nuestros videos, dejarnos un comentario, darle me gusta y los esperamos en una próxima entrega. Muchísimas gracias, hasta luego.